Bueno, entonces me presento, voy presentándome. Yo soy Dora, pertenezco al grupo hace más o menos 2 años y pertenezco a su vez al grupo de lectura de las sureñas, que seremos como 13 o 14 locas que nos reunimos una vez al mes. Empezamos con el tema de la lectura y como siempre terminamos hablando de la vida en este grupo tan lindo. Así que, bueno, sin más presentaciones, no sé si les parece que ya vaya empezando. Bueno, empiezo. Hoy voy a leer 2 capítulos. Voy a leer el capítulo Madres e Hijas y el capítulo Culloden. Así que bueno, empezamos. No sé cuántos salones de té hay en Inverness. La calle mayor está llena de pequeños cafés y tiendas. Al darle su real beneplácito, la reina Victoria había transformado las tierras altas en un lugar seguro para los viajeros y cada vez llegaban más turistas. Los escoceses, que no estaban acostumbrados a recibir del sur más que invasiones armadas e intromisiones políticas, aceptaron el desafío. En cualquier pueblo de las tierras altas hay muchas tiendas que venden panecillos, pañuelos bordados con cardos, gaitas de juguetes, insignias de clanes de aluminio fundido, abrecartas con formas de Claymore, monederos y muchos artículos hechos con falsa tela escocesa de clanes. Al mirar un surtido de servilletas que tenía grabado un dibujo bastante inexacto del monstruo del lago Ness, cantando Auld Lang Syne, pensé que la reina Victoria había sido una irresponsable. Brianna paseaba por el angosto pasillo de la tienda, mirando las mercancías que colgaban del techo. ¿Crees que es auténtica?, preguntó, señalando la cornamenta de un ciervo. ¿La cornamenta? Pues sí, no creo que la tecriología haya llegado tan lejos, respondí. Además, fíjate en el precio. Cualquier cosa que valga más de 100 libras tiene que ser auténtica. Los ojos de Brianna se agrandaron y bajó la cabeza. Caray, entonces creo que a Jane le voy a llevar un retal de tela escocesa. Las telas escocesas de lana de buena calidad no cuestan mucho menos, le advertí, pero será mucho más fácil de llevar en el avión. Vamos a la tienda de quilts. Había empezado a llover, como de costumbre, y metimos nuestros paquetes debajo de los impermeables que yo había insistido en llevar. Brianna se echó a reír. No me extraña que haya sido un escocés el que inventó el impermeable, dijo, mientras miraba el agua que caía por el borde de la cornisa. ¿Aquí llueve siempre? Casi, dije, mientras miraba a un lado y a otro de la calle para cruzar, aunque siempre he pensado que el señor Mackintosh debió de haber sido un cobarde. La mayoría de los escoceses que conozco son impermeables a la lluvia. Mamá, será mejor cruzar en la esquina. Aquí no se puede. No me negué. Mi corazón bombardeaba adrenalina bajo el húmedo impermeable. ¿Cuándo vas a terminar con todo esto?, preguntaba mi conciencia. No es posible tragarse la mitad de las cosas que empiezas a decir. ¿Por qué no se lo cuentas todo? Todavía no, pensé. No soy cobarde. Y si lo soy, no importa. Pero todavía no es el momento. Quiero que vea Escocia primero. No esto, me dije mientras pasábamos al frente de la tienda, sino el campo, y Culloden sobre todo. Quiero contarle el final de la historia y para eso necesito a Roger. Como si lo hubiera evocado con el pensamiento, apareció el techo anaranjado de un viejo Morris. Brianna también lo había visto. No podía ver en Inverness muchos coches como aquel. Lo señaló y dijo, «Mira, mamá, ¿no es el coche de Roger?» «Sí, creo que sí», dije. Había un café a la derecha. Cogí a Brianna del brazo y entramos. «Tengo hambre», dije. «Tomemos chocolate con pastas». Bri no opuso resistencia, se sentó y cogió la hoja verde que servía la carta. No tenía muchas ganas de tomar chocolate, pero necesitaba un momento para pensar. En el aparcamiento, un letrero decía «Solo para usuarios del tren». A menos que Roger supiera algo que yo ignoraba sobre el rigor de la ley y el orden en Inverness, todo indicaba que había subido a un tren. Lo más probable era que fuera a Edimburgo o Londres. Se tomaba muy en serio la investigación. Nosotras habíamos viajado desde Edimburgo. Traté de recordar el horario, pero no lo logré.
¿Volverá Roger en el tren de la tarde?, preguntó Bree, haciéndose eco de mis pensamientos. El hecho de que se preocupara por la llegada de Roger me dio que pensar. Al parecer se interesaba por él. Estaba pensando, dijo, que tendríamos que comprarle algo a Roger para agradecerle lo que hace por ti. Buena idea, dije. ¿Qué cree que le gustará? Brianna miró su taza como buscando inspiración. No sé, algo bonito. Este proyecto parece darle mucho trabajo. De repente me miró. ¿Por qué le encomendaste ese trabajo?, preguntó. Para rastrear personas del siglo XVIII existen compañías especializadas que hacen genealogías y cosas por el estilo. Papá habría llamado a Scott Search si hubiese necesidad de algo así y no hubiese tenido tiempo para hacerlo. Sí, lo sé, dije. Estábamos sobre terreno frágil. Este proyecto era algo especial para tu padre. Le habría gustado que lo hiciera Roger. Ah. Se quedó callada mirando la lluvia. Un rato después preguntó de repente, ¿echás de menos a papá? Sí, respondí. Acaricié con el índice el borde de mi taza. No siempre nos llevábamos bien, como sabes, pero sí, nos respetábamos y nos queríamos. Sí, lo echo de menos. Ella sintió, sin decir nada, y abrió y cubrió mi mano con la suya, dándome un pequeño apretón. Vaya, dije por fin, echando la silla allá atrás. Me olvidé de algo. Tengo que enviar una carta al hospital. ¿Por qué no vas sola a la tienda de los Kills? Nos encontramos más tarde. Bree pareció sorprendida, pero asintió. Está bien. ¿Pero no estás lejos del correo? Vas a empaparte. No, cogeré un taxi. En la mayoría de las ciudades, lo normal es que los taxis desaparezcan cuando llueve. Sin embargo, tal conducta en Inverness había amenazado con la extinción de los taxis. Pronto encontré 2 taxis negros frente a un hotel. Entré en uno de ellos con una cómoda sensación de familiaridad. Número 64. Es la vieja rectoría, ¿no? A pesar de la calefacción del taxi, el conductor llevaba una bufanda y una gruesa chaqueta, además de una gorra que protegía su cabeza de las primeras corrientes. Los escoceses se habían vuelto blandos, pensé. Había pasado mucho tiempo desde los días que los robustos montañeses dormían en la pradera solo con una camisa y una capa. Pero yo tampoco estaría dispuesta a dormir en la pradera con una capa mojada. Hice una seña al conductor y partimos en medio de la lluvia. No me gustaba mucho entrevistar a la asistenta de Roger a sus espaldas, ni engañar a Bree, pero habría sido difícil explicárselo. Aún no había decidido la manera ni el momento en que lo haría con ellos, pero sabía que aún faltaba mucho tiempo. Busqué en el impermeable el sobre de Scott Search. No había prestado mucha atención al trabajo de Frank, pero conocía la empresa, que contaba con varios investigadores especializados en genealogía escocesa. No era la clase de empresas que investiga el árbol genealógico de alguien para buscar su relación con Roberto I, rey de Escocia. Scott Search había realizado un trabajo minucioso y discreto con Roger. Sabía quiénes habían sido sus antepasados desde 7 u 8 generaciones. Lo que no sabía era cómo reaccionaría. El tiempo lo diría. Pagué el taxi y fui hasta la casa del ministro. Fiona sonrió al verme. La sonrisa era algo natural en su rostro. Llevaba vaqueros y un delantal con volantes. El aroma a limón y comida recién horneada emanaba de ella como incienso. ¡Qué sorpresa, señora Randall!, exclamó. ¿Puedo serle útil en algo? Tal vez. Sí, Fiona, respondí. Quiero hablar contigo de tu abuela. ¿Te sientes bien, mamá? Si quieres que me quede contigo, puedo llamar a Roger y decirle que iremos mañana. Brianna habló desde la puerta del dormitorio, preocupada. Llevaba botas, vaqueros, un jersey y el brillante pañuelo de seda que había llevado Frank de París poco antes de su muerte hacía 2 años. Del mismo color de los ojos, de tus ojos, pequeña belleza, había dicho Frank sonriendo. Anaranjado. El pequeña belleza se había convertido en una broma entre ellos, cuando Bree superó el 1,60 m de Frank a los 15 años. Así la había llamado desde que era niña, y la ternura del viejo apodo perduraba cuando Frank se estiraba para besarle la punta de la nariz. En realidad era la parte azul del
pañuelo el color de sus ojos, el de los lagos escoceses, cielos estivales, el azul nebuloso de las montañas distantes. Sabía que Brianna adoraba aquel pañuelo, por lo que supe que tenía mucho interés por Roger. No, estoy bien, le aseguré. La señora Thomas me había traído una taza de té con tostadas. Tal vez coma un poco más tarde. Esperé que no pudiera oír el ruido que hacía mi estómago vacío bajo las sábanas. En ese caso, se volvió hacia la puerta con desgana. Volveremos enseguida, en cuanto hayamos visto Culloden. No os preocupéis por mí, le dije. Esperé hasta oír que se cerraba la puerta de la calle. Entonces abrí el cajón de la mesilla y saqué una tableta de chocolate con almendras que había escondido en el interior. Una vez restablecidas las relaciones cordiales con mi estómago, me recosté sobre la almohada. La rama de tilo golpeó la ventana. El viento soplaba. La habitación estaba cálida gracias al radiador que había al pie de mi cama. Sin embargo, me estremecí. En Culloden haría frío. No quizá tanto frío como en abril de 1746, cuando Bonnie Prince Charles condujo a sus hombres al campo de batalla para enfrentarse a la nieve y a los cañones ingleses. Los informes del día decían que hacía un frío intenso. Los escoceses heridos yacían entre los muertos, empapados de sangre y de lluvia, a merced de los vencedores. El duque de Cumberland, al frente del ejército inglés, no tuvo clemencia con los caídos. Los muertos fueron apilados como si fueran leña y quemados para impedir que se extendiera una epidemia. La historia dice que muchos de los heridos tuvieron un destino similar. Todos yacían protegidos de la guerra o del clima bajo el prado de Culloden. Hacía casi 30 años que había conocido el lugar, cuando Frank me llevó en nuestra luna de miel. Pero Frank también estaba muerto, y yo había llevado a mi hija a Escocia. Quería que Brianna conociera Culloden, pero nada me obligaría a volver a poner el pie sobre aquel páramo. Supuse que sería mejor permanecer en la casa para que se creyera el malestar que me había impedido acompañarlos. La señora Thomas podía contarle a Brianna que me había levantado y había pedido el almuerzo. Miré dentro del cajón otras 3 tabletas de chocolate y una novela de misterio. Con suerte me ayudarían a pasar el día. La novela era bastante buena, pero me quedé dormida y cené con montaneses vestidos con kilt. Bueno, terminó el primer capítulo de ahora y pasó al segundo. Culloden. Vaya cara de cerdo. Brianna se inclinó para mirar, fascinada, el maniquí rojo que había en el vestíbulo del centro de turismo de Culloden. Medía poco más de 1,60 m y tenía una peluca empolvada. Es que era pequeño y gordo, dijo Roger. Sin embargo, era todo un general, por lo menos comparado con su elegante primo. Señaló con la mano la alta figura de Carlos Eduardo Estuardo, al otro lado del vestíbulo. Lo llamaban Carnicero Billy, dijo Roger señalando al duque. Y por una buena razón, además de lo que hicieron aquí, dijo señalando la extensa pradera. Los hombres de Cumberland fueron responsables del peor reinado de terror que haya habido jamás en las tierras altas. Perseguían a los supervivientes de la batalla hasta las colinas, quemando y saqueando todo lo que dejaban atrás. Dejaban morir de hambre a mujeres y niños y asesinaban a los hombres, sin preocuparse por averiguar si alguna vez habían luchado sin preocuparse si habían luchado por Charlie. Uno de los contemporáneos del duque dijo refiriéndose a él: creó un desierto y lo llamó paz, y me temo que aquí lo siguen odiando. Y era cierto. El encargado del museo, amigo de Roger, le había contado que a Bonnie Prince Charles lo trataban con respeto, mientras que los botones de la chaqueta del duque desaparecían muchas veces, y la figura era objeto de más de una broma pesada. Me contó que una mañana llegó temprano y cuando encendió la luz encontró una daga escocesa clavada en el vientre de su Alteza, dijo Roger. Dijo que se lo merecía. Supongo que sí, murmuró Brianna mirando al duque. ¿La gente todavía se lo toma tan en serio? Pues sí, los escoceses tienen buena memoria.
y no son de los que perdonan. ¿De veras? Miró con curiosidad. ¿Eres escocés? Roger Wakefield no parece un apellido escocés, pero cuando hablas del duque de Cumberland... Sonrió. Roger no sabía si se estaba burlando de él, pero le respondió con seriedad. Pues sí, sonrió mientras hablaba. Soy escocés. Wakefield no es mi verdadero apellido. El reverendo me lo dio al adoptarme. Era el tío de mi madre. Cuando mis padres murieron en la guerra, me llevó a vivir con él. Mi verdadero apellido es Mackenzie. Con respecto al duque de Cumberland, dijo. Ahí fuera hay una lápida con el apellido Mackenzie. Muchos de mis parientes están enterrados ahí. Se estiró para tocar una charretera dorada. No me lo tomo en forma tan personal como algunos, pero tampoco he olvidado. Le ofreció una mano y preguntó, ¿salimos? Fuera hacía frío. El viento agitaba los estandartes que pendían de sendos postes a cada lado del páramo. Uno amarillo y otro rojo marcaban las posiciones donde estuvieron los dos comandantes, detrás de sus tropas esperando el resultado de la batalla. Bien alejados del peligro, por lo que veo, dijo Brianna. No era posible que se cruzaran en el camino de una bala perdida. Roger notó que la muchacha temblaba, así que cogió su mano. Pensó que explotaría por la repentina felicidad que lo invadió, pero trató de ocultarla con un monólogo sobre historia. Bueno, así era como los generales dirigían, desde atrás, en especial Charlie. Huyó tan deprisa al final de la batalla que dejó atrás el juego de cubiertos de plata. ¿Un juego de cubiertas? ¿De cubiertos? ¿Merendó en medio de la batalla? Pues sí. Roger se dio cuenta que le gustaba ser escocés para Brianna. En la universidad se esforzaba por ocultar su acento. Sin embargo, en aquel momento, le daba rienda suelta para conseguir una sonrisa de Brianna. ¿Sabes por qué lo llamaban Príncipe Charlie?, preguntó Roger. Los ingleses siempre han creído que era un apodo que demostraba cuánto lo querían sus hombres. ¿Y no era así? Roger sacudió la cabeza. En absoluto. Sus hombres le llamaban Príncipe Charlach. Lo pronunció cuidadosamente, que en gaélico significaba Charles. Charlach Maximus. Charles, hijo de James. Muy formal y respetuoso. Pero Charlach en gaélico suena muy parecido a Charles en inglés. Brianna se rió. Así que nunca fue Bonnie Prince Charles. Pues no. Roger se encogió de hombros. Ahora sí, por supuesto. Es uno de esos pequeños errores históricos que se dan por hechos. Hay muchísimos. ¿Y eres historiador?, dijo Brianna en tono burlón. Roger sonrió. Por eso lo sé. Pasearon lentamente por los senderos de grava que conducían al campo de batalla. Roger señaló la posición de diferentes regimientos que habían peleado, explicó el orden de la batalla y contó pequeñas anécdotas de los comandantes. Mientras caminaban, el viento se calmó, dejando paso al silencio del campo. El cielo estaba gris y nublado, y todo lo que había bajo su cúpula parecía mudo. Solo se oía el murmullo de las plantas del páramo. Este lugar se llama Pozo de la Muerte. Roger se inclinó junto al pequeño manantial. Era un diminuto pozo de agua oscura situada bajo una saliente de piedra. Uno de los capitanes murió aquí. Sus seguidores lavaron la sangre de su rostro en agua de este manantial. Y allí están las tumbas de los clanes. Las lápidas de los clanes eran enormes piedras de granito gris llenas de musgos. Estaban asentadas sobre el césped, al borde del páramo. Cada una llevaba un solo nombre. La piedra estaba tan erosionada que en algunos casos era ilegible. McGilvray, MacDonald, Fraser, Grant, Chilson, Mackenzie. Mira, dijo Brianna, casi en un susurro señalando una de las piedras. Allí había un pequeño montículo de ramas junto con unas pocas flores. Es brezo, explicó Roger. Es más común en el verano cuando florece. Entonces se ven montículos como ese frente a cada lápida. Es púrpura
con alguna rama blanca. El blanco significa suerte y monarquía. Era el emblema de Charlie junto con la rosa blanca. ¿Quién los deja? Brianna se agachó cerca del sendero tocando las ramas suavemente con el dedo. Los visitantes. Roger se agachó a su lado. Tocó las letras gastadas de la palabra Fraser. Los descendientes de los hombres que murieron aquí. O quienes solo desean recordarlos. La muchacha lo miró de reojo. ¿Y alguna vez lo hiciste? Roger miró hacia abajo sonriendo. Sí, supongo que soy un sentimental, pero sí. Brianna miró los matorrales que bordeaban el sendero. ¿Cuál es el brezo?, quiso saber. Una vez de regreso, la melancolía de Culloden desapareció, pero la sensación de bienestar permaneció. Hablaron y rieron juntos como viejos amigos. Es una lástima que mamá no haya podido venir con nosotros, dijo Brianna. Por mucho que apreciara a Claire Randall, Roger no estuvo de acuerdo. 3, pensó, habrían sido demasiados. Sin embargo, asintió. Un momento después, preguntó: ¿Cómo está tu madre? Espero que no esté muy enferma. No, es algo del estómago. Por lo menos es lo que dice. Brianna se puso seria un momento, después se volvió hacia Roger, apoyando una mano sobre su pierna. Roger sintió que los músculos le temblaban desde la rodilla hasta la ingle, y le fue muy difícil concentrarse en lo que Brianna decía. ¿Que esté bien?, terminó. Sacudió la cabeza y en su pelo brillaron reflejos cobrizos a pesar de la luz opaca del coche. No sé, parece muy afligida, no enferma exactamente. Más bien parece que estuviera preocupada por algo. Roger sintió una repentina pesadez en la boca del estómago. Dijo. Tal vez es que está lejos de su trabajo. Estoy seguro de que se pondrá bien. Brianna sonrió con gratitud cuando el coche se detuvo frente a la casita de piedra de la señora Thomas. Lo he pasado muy bien, Roger, dijo, rozándole el hombro. Pero no te ayudé mucho con el proyecto de mamá. ¿No puedo ayudarte con el trabajo sucio? El ánimo de Roger mejoró y sonrió. Creo que podría arreglarse. ¿Quieres venir mañana a intentarlo en el garage conmigo? Si quieres ensuciarte, allí lo conseguirás. Estupendo, sonrió Brianna. Tal vez mamá venga también. Sintió que se le endurecía el estómago, pero siguió sonriendo. Bien, dijo. Ojalá, así espero. Al día siguiente, Brianna llegó a la rectoría. Mamá está en la biblioteca pública, explicó, consultando guías viejas. Busca a alguien que conocía. A Roger le dio un vuelco al corazón. La noche anterior había buscado en la guía del reverendo. Había 3 hombres llamados Jane Fraser en la guía, y dos más con un primer nombre distinto, pero con una inicial J en el medio. Bien, espero que lo encuentre, dijo, tratando de parecer indiferente. ¿Estás segura de que me quieres ayudar? Es una labor aburrida y sucia. Miró a Brianna con expresión dubitativa, pero ella asintió convencida. Ya lo sé, a veces ayudaba a mi padre. Además es el proyecto de mamá. Por lo menos que puedo hacer es ayudarte. Muy bien, deja que me cambie e iremos a echar un vistazo. Cuando estuvieron adentro, Brianna sacudió las manos frente a su cara tosiendo. «Dios», exclamó, «¿cuánto hace que no entra nadie aquí?» «Una eternidad, supongo», respondió Roger abstraído. Iluminó el interior del garage con la linterna, revelando montones de cajas de cartón. Aquí y allá asomaban patas de muebles. Había una especie de sendero entre los trastos. Roger entró y enseguida desapareció en el túnel lleno de polvo y sombras. Por fin, con un grito de triunfo, tiró de un cordón y el garage se iluminó. «Por aquí», dijo Roger cogiendo a Brianna de la mano. «Hay un espacio vacío en la parte de atrás. Había una mesa antigua apoyada en la pared trasera. Aquí podremos trabajar», dijo Roger mientras sacaba un taburete. «Siéntate. Veré si puedo abrir la ventana». Brianna asintió, pero en vez de sentarse empezó a revisar los montones de cajas. Roger intentó abrir la ventana.
Podía oírla a sus espaldas, leyendo las etiquetas. Aquí está 1930-33, decía. Y aquí 1942-46. ¿Qué son? Diarios, dijo Roger. Mi padre, quiero decir el reverendo, siempre llevaba un diario. Escribía todas las noches después de cenar. Parecía que encontraba mucho de qué escribir. Brianna alzó varias de las cajas y las amontonó a un lado para inspeccionar la siguiente. Aquí hay cajas con nombres. Kersey, Livingston, Balnain. ¿Eran miembros de la parroquia? No, aldeas. Roger hizo una pausa jadeando. Se enjugó la frente, dejando una línea de suciedad en la manga de su camisa. Por fortuna, se había puesto ropa vieja para trabajar. Las cajas tienen notas acerca de la historia de las aldeas de las tierras altas. Con esas notas escribió libros. Puedes verlos en las tiendas de turistas de toda Escocia. Cogió un destornillador. Buscas las que dicen registros parroquiales o aldeas del área Brock-Turack, dijo. No sé los nombres de esas aldeas, indicó Brianna. Ah, me olvidaba. Roger metió la punta del destornillador entre los bordes del marco de la ventana, quitando las capas de pintura vieja. Nombres como Broch Borda, Mariannan, St. Kilda. Hay otros, pero sé que en esas aldeas había iglesias bastante grandes que fueron cerradas o demolidas. De acuerdo. Brianna apartó la tapa que colgaba y de repente saltó hacia atrás y gritó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Roger se dio la vuelta, el destornillador en mano, listo para atacar. No sé, algo ha salido corriendo cuando toqué la tapa. Brianna señaló y Roger bajó el arma aliviado. Ah, eso, un ratón tal vez, o una rata. ¿Una rata? ¿Tienes ratas aquí? La tensión de Brianna era evidente. Bueno, espero que no, porque de ser así, se habrán comido los archivos que estamos buscando, respondió Roger. Le dio la linterna. Toma, apunta a la oscuridad. Por lo menos no te cogerán por sorpresa. Muchísimas gracias. Brianna aceptó la linterna, pero siguió mirando las cajas con aprensión. Bueno, continúa, dijo Roger. ¿O prefieres que declame una sátira a la rata? El rostro de Brianna se iluminó en una amplia sonrisa. ¿Una sátira a la rata? ¿Qué es eso? Roger tardó en responder. Por fin, con un crujido, la ventana cedió y la corriente de aire penetró a través del espacio que había creado. Por Dios, así está mejor, se abanicó mientras sonreía a Brianna. ¿Continuamos? Brianna le entregó la linterna y dio un paso hacia atrás. ¿Qué te parece si tú buscas las cajas y yo las inspecciono? ¿Y qué es una sátira a la rata? Cobarde, dijo Roger, inclinándose para buscar debajo de la tapa. La sátira a la rata es una antigua costumbre escocesa. Si había ratas o ratones en tu casa o en tu granero, podías hacerla desaparecer al recitar un poema que también podía cantarse. Dice que la comida era muy pobre en el sitio donde se encontraban y muy rica en otro sitio. Les decías dónde debían ir y cómo llegar, y presumiblemente, si la poesía era buena, se iban. Sacó una caja en que decía Jacobitas varios y la llevó a la mesa mientras cantaba. Vosotras, ratas, sois demasiadas. Si queréis cenar en abundancia, debéis iros. Dejó caer la caja con estrépito e hizo una reverencia en respuesta a la carcajada de Brianna. Se volvió hacia el montón mientras continuaba con voz estertórea. Id al jardín de los Campbell, donde ningún gato monta guardia, y la col crece y madura. Id y llenar vuestras panzas, no sigáis royendo mis bienes. Idos, ratas, idos ya. Brianna soltó una carcajada. ¿Acabas de inventarla? Por supuesto. Roger depositó otra caja sobre la mesa. Una buena sátira de la rata debe ser original, dijo y echó un vistazo a las apretadas filas de las cajas. Bien. Brianna extrajo una navaja de bolsillo y cortó la cinta de la caja de encima. Deberías venir e inventar una de esas
en la casa de huéspedes. Mamá dice que hay ratones en el baño. Algo mordió su jabonera. Solo Dios sabe lo que se necesita para desalojar a un ratón capaz de comer jabón. Está fuera de mis límites, de mis humildes poderes. Sacó un cojín raído de detrás de un montón de enciclopedias y se lo dio a Brianna. Verdaderos de registros parroquiales. Son más fáciles de leer. Trabajaron toda la mañana en cordial camaradería. Encontraron poco que fuera de valor para el proyecto. Será mejor que hagamos un alto para almorzar, dijo Roger. No quería volver a casa, donde una vez más se encontraría a merced de Fiona, pero el estómago de Brianna había comenzado a hacer ruido al mismo tiempo que el suyo. De acuerdo, podemos seguir después de comer si no estás demasiado cansado. Brianna se puso en pie y se desperezó. Brianna se detuvo en seco cerca de la puerta. Roger, que la seguía, casi se dio de narices con su nuca. ¿Qué pasa?, preguntó. No será otra rata, ¿no? Advirtió que el sol brillaba en la gruesa trenza de la muchacha. A Roger le pareció que tenía un aire medieval, la señora de los archivos. No, mira esto, Roger, señaló una caja de cartón, con letra del reverendo. Había una sola palabra, Randall. Roger sintió una mezcla de excitación y aprensión. La excitación de Brianna era enorme. Tal vez esté aquí el material que buscamos, exclamó. Mamá dijo que era algo en lo que estaba interesado mi padre. Tal vez él ya había preguntado al reverendo al respecto. Tal vez. Roger se arrodilló para sacar la caja de su sitio. Llevémosla a casa, la miraremos después de almorzar. La caja contenía un variado surtido de objetos. Había fotocopias de registros parroquiales, 2 o 3 listas militares, cartas y papeles sueltos, una libreta pequeña y delgada, unas viejas fotografías y una carpeta con el nombre de Randall en la tapa. Brianna cogió la carpeta y la abrió. «Es el árbol genealógico de papá», exclamó. «Fíjate». Le pasó la carpeta a Roger. Dentro había 2 páginas de pergamino grueso. La fecha de comienzo era 1633. La anotación al final, al pie de la segunda página, rezaba: Frank Wolderton Randall, C. Claire Elizabeth Bisham, 1937. Hecho antes de que nacieras tú, murmuró Roger. Brianna miró por encima del hombro de Roger, mientras éste señalaba con el dedo las ramas del árbol genealógico. Lo he visto antes. Papá tenía uno en el estudio. Pero me había añadido al final. Este debe ser anterior. Tal vez el reverendo haya hecho parte de la investigación para él. Roger cogió uno de los papeles de la mesa. Esto es una reliquia para ti, dijo, mirando el escudo de más grabado en el papel. Un nombramiento militar firmado por su majestad el rey Jorge II. Jorge II es anterior a la Revolución de Estados Unidos. Mucho antes. La fecha es 1735. El nombramiento es para Jonathan Wolderton Randall. ¿Conoces ese nombre? Sí. Brianna asintió con la cabeza. Papá lo nombraba de vez en cuando. Era uno de sus ancestros, del que sabía mucho. Era un capitán del ejército que luchó contra Bonnie Prince Charles en Culloden. Miró a Roger, pestañeando. Creo que murió en una batalla. ¿No estará enterrado allí? Roger sacudió la cabeza. Juraría que no. Los ingleses recogieron los cadáveres y a sus muertos los enviaron a su país, a los oficiales por lo menos. En aquel momento apareció Fiona en la puerta con un plumero en la mano. Señor Wakerfield, dijo, un hombre ha venido a buscar el camión del reverendo, pero no lo puede poner en marcha. Quiere que le eche una mano. Roger se sobresaltó, sintiéndose culpable. Había sacado la batería para llevarla a probar a un taller y todavía estaba en el asiento trasero de su Morris. No era raro que el camión no arrancara. Tendré que ir a resolver este asunto, dijo a Brianna. Me temo que me llevará un buen rato. Está bien, sonrió la muchacha. Yo también tengo que irme. Queríamos visitar Clava Cairns. Gracias por el almuerzo. Fue un placer, para mí y para Fiona.
Roger lamentó no poder ofrecerse a acompañarla, pero el deber lo llamaba. Miró los papeles, los juntó y volvió a guardarlos en la caja. Toma, le dijo a Brianna. Todo esto es de tu familia, llévatelo. A lo mejor a tu madre le interesa. ¿De verdad? Bien, muchas gracias, Roger. ¿Estás seguro? Absolutamente, dijo. Aunque espera, quizás no todo. Debajo de la carta de nombramiento había un cuaderno gris que sobresalía. Lo sacó y volvió a arreglar los papeles en la caja. Parece uno de los diarios del reverendo. No sé qué hace ahí, pero es mejor que lo ponga con los otros. La sociedad histórica los quiere a todos. Claro. Brianna se había levantado para irse, apretando la caja contra el pecho, pero vaciló mirándolo. ¿Quieres que vuelva? Roger sonrió. Tenía telarañas en el pelo y una mancha en la nariz. Nada me gustaría más. Nos vemos mañana, ¿eh? Roger siguió pensando en el diario del reverendo mientras ponía en marcha el viejo camión. Luego vino el tasador de muebles, a separar las antigüedades valiosas de la basura y a tasar los muebles del reverendo para la subasta. Lo que se hacía con las pertenencias del reverendo le dejó una sensación de melancolía. Después de todo, equivalía a desmantelar su propia juventud. Cuando se sentó en el estudio, después de la cena, no supo si fue la curiosidad por los Randall lo que le impulsó a coger el diario o simplemente la necesidad de recordar una tenue relación con el reverendo. Los diarios eran concienzudos. Los rasgos de tinta habían registrado todos los eventos de la comunidad. La libreta gris provocó en Roger una visión inmediata del reverendo. Es una disciplina, había explicado. Es bueno tener una actividad que ordene la mente. Los monjes católicos tienen servicios a horas fijas todos los días y los sacerdotes tienen sus brevarios. Me temo que no tengo tanta devoción, pero escribir los sucesos del día me ayuda a aclarar la mente. Después de hacerlo puedo rezar con el corazón tranquilo. Con el corazón tranquilo, Roger deseó lo mismo, pero no tenía calma desde que había encontrado aquellos recortes. Abrió el libro al azar y volvió lentamente las páginas buscando el nombre de Randall. Las fechas eran de enero a junio de 1948. Lo que le había dicho a Brianna con respecto a la sociedad histórica era cierto, pero no era el principal motivo para conservar el libro. En mayo de 1948, Claire Randall había regresado de su misteriosa desaparición. El reverendo conocía bien a los Randall. Tal acontecimiento debía de figurar en su diario. Lo encontró en las anotaciones correspondientes al 7 de mayo. He estado con Frank Randall esta tarde. Este asunto de su mujer es tan penoso. La vi ayer. Es frágil, pero sus ojos miran tan fijamente que me pone nervioso. Pobre mujer. A pesar de todo, hablaba con sensatez. Su experiencia desequilibraría a cualquiera. Corren unos rumores terribles. El doctor Bartholomew fue muy imprudente al contarle a todo el mundo que está embarazada. Es tan difícil para Frank y para ella, por supuesto. Ambos me caen bien. La señora Graham está enferma. Podría haber elegido un mejor momento. Venta de artículos donados de la semana próxima y el porche lleno de ropa vieja. Roger pasó varias páginas buscando una mención de los Randall. La encontró. Correspondía a la misma semana. Mayo 10. Frank Randall ha venido a comer. Hago lo que puedo para reunirme con él y su mujer. Voy a visitarla 1 hora casi cada día con la esperanza de apaciguar un poco los chismes. Es digna de lástima. Ahora dicen que está loca. Creo que a ella le molestaría más que la creyeran loca que inmoral. Debe de ser una cosa u otra, ¿no? He intentado hablar de sus experiencias, pero se queda callada. Habla de cualquier tema, pero siempre parece que está pensando en otra cosa. Este domingo tengo que dar un sermón sobre los males que acarrean las habladurías, aunque quizás llamar la atención sobre el caso empeore la situación. Mayo 12.
No puedo creer que Claire Randall esté loca. He oído los rumores, por supuesto, pero no veo nada en su comportamiento que parezca inestable. Creo, sí, que guarda un secreto terrible que está decidida a ocultar. Se lo comenté a Frank con mucha cautela. Es reticente, pero seguro que ella le ha dicho algo. He dejado bien en claro que quiero ayudarles. Mayo 14. Ha venido a visitarme Frank Randall. Estoy muy intrigado. Me ha pedido ayuda, pero no entiendo por qué me ha pedido eso. Parece muy importante para él. Se contiene, pero está muy tenso. Me da miedo que se relaje la tensión. Claire ya está bien para viajar. Frank tiene la intención de llevarla a Londres esta semana. Le aseguré que le comunicaría los resultados por carta a la dirección de su universidad, para que no se entere su esposa. Tengo varios apuntes sobre Jonathan Randall, aunque no entiendo qué papel juega en este lamentable suceso. De James Fraser, nada. Como le dije a Frank, un misterio total. Un misterio, pensó Roger. ¿Qué le habrá pedido Frank Randall que hiciera? Al parecer, que averiguara lo que pudiera sobre Jonathan Randall y James Fraser, de manera que Claire le había contado algo de James Fraser, si no todo. Pero, ¿qué conexión podría haber entre un capitán del ejército inglés muerto en Culloden en 1746 y la desaparición de Claire en 1945? ¿Y qué tenía que ver con el nacimiento de Brianna? El resto del diario eran apuntes cotidianos. La borrachera crónica de Derek Gowan, que culminó a finales de mayo, cuando sacaron su cadáver del río Ness, la boda de Maggie Brown y William Dandy, la apendicitis de la señora Graham. Roger se descubrió sonriendo al recordar el gran interés del reverendo por su rebaño. Casi se saltó la última anotación referida a Frank Randall. Junio 18. He recibido una breve nota de Frank Randall avisándome que la salud de su esposa es algo precaria. El embarazo es delicado. Me suplica que rece por ellos. Le respondí deseándole lo mejor para él y su esposa. Le hablé acerca del sorprendente descubrimiento de la tumba de Jonathan Randall en St. Kilda. Le pregunté si quiere que saque una foto de la lápida. Eso era todo. Ya no había otra mención de los Randall ni de James Fraser. Roger apartó el cuaderno. La lectura le había dado dolor de cabeza. Además de confirmar su sospecha de que había un tal James Fraser mezclado en todo el asunto, este era tan impenetrable como antes. ¿Qué tenía que ver Jonathan Randall? ¿Por qué estaba enterrado en St. Kilda? La carta de nombramiento daba como lugar de nacimiento Sussex. Entonces, ¿cómo diablos terminó en un remoto cementerio escocés? No estaba muy lejos de Culloden, pero ¿por qué no habrían enviado su cuerpo a Sussex? ¿Va a necesitar algo más esta noche, señor Wakefield? La voz de Fiona le sacó de sus meditaciones. Se incorporó y la vio con una escoba y un trapo en la mano. ¿Qué? No, gracias, Fiona. ¿Pero qué estás haciendo con todo eso? ¿No estarás limpiando a esta hora de la noche? Bueno, es que las señoras de la iglesia, dijo ella, ¿recuerda que les dio permiso para tener aquí su reunión mensual mañana? Pensé que sería mejor que limpiara un poco. ¿Las señoras de la iglesia? Roger se acobardó al pensar en 40 amas de casa descendiendo sobre la rectoría en una avalancha de elegantes vestidos y perlas cultivadas. ¿Va a tomar el té con las señoras?, preguntó Fiona. El reverendo siempre lo hacía. La idea de recibir a Brianna Randall y a las señoras de la iglesia al mismo tiempo fue más de lo que pudo soportar Roger. No, respondió bruscamente. Mañana tengo un compromiso. Su mano cayó sobre el teléfono. Si me disculpas, Fiona, tengo que hacer una llamada. Brianna entró sonriendo al dormitorio. Levanté la mirada de mi libro y arqueé una ceja inquisitivamente. ¿Te ha llamado Roger?, le pregunté. ¿Cómo lo sabes? Pareció intrigada por un momento. Luego sonrió mientras se quitaba la bata. Ah, lo dices porque es el único chico que conozco en Inverness. No creí que ninguno de tus amigos te llamara desde Boston, expliqué.
Eché un vistazo al reloj de la mesilla. Por lo menos no a esta hora. Deben de estar jugando al fútbol. Brianna no dijo nada y metió los pies debajo de las mantas. Roger nos invita a ir mañana a un lugar llamado Saint Kilda. Dice que hay una antigua iglesia muy interesante. He oído hablar de ella, dije bostezando. Muy bien, ¿por qué no? Pero si vamos a pasarnos el día leyendo viejas lápidas, desisto. Desenterrar el pasado es un trabajo muy duro. Me pareció que iba a decir algo, pero solo asintió y estiró la mano para apagar la luz. Seguía sonriendo. Permanecí despierta mirando en la oscuridad, oyéndole dar vueltas en la cama hasta que escuché la cadencia regular de su respiración. Saint Kilda, Nunca había estado allí, pero había oído hablar de la vieja iglesia abandonada. Como había dicho Brianna, apartada de la ruta turística, solo algún investigador la visitaba. Quizás encontraría allí la ocasión propicia. Tendría a Roger y a Brianna juntos, solos, sin temor a interrupciones. Tal vez era el lugar adecuado para contarles. Allí, entre los feligreses muertos tanto tiempo atrás, en Saint Kilda. Roger no había verificado aún el paradero del resto de los hombres de Lallybrook, pero era casi seguro que habían escapado vivos de Culloden. Era lo único que necesitaba saber de momento. Así podía contarles a Bree el final de la historia. Se me secó la boca al pensar en la entrevista que me aguardaba. ¿Dónde iba a encontrar las palabras? Traté de imaginar la escena. ¿Qué diría? ¿Cómo reaccionarían ellos? Pero la imaginación me falló. Lamenté más que nunca haber prometido a Frank que nunca escribiría al reverendo Wakefield. De haberlo hecho, Roger por lo menos lo sabría, o tal vez no. Tal vez el reverendo no me habría creído. Di vueltas en la cama buscando inspiración, pero el cansancio me invadió, como si al pensar en él hubiera evocado el espíritu del reverendo. Una cita bíblica se filtró en mi conciencia adormecida. Suficiente por este día. Parecía murmurar la voz del reverendo. Suficiente por este día. Es el mal. Después caí dormida, gracias. Me desperté en la oscuridad sujetando las mantas. Me latía el corazón con tanta fuerza que me estremecía como la piel de un tambor. «Dios mío», exclamé. La seda de mi camisón estaba caliente y pegada a mi cuerpo. Bajé la mirada y pude ver mis pezones duros como el mármol. Los espasmos aún me recorrían las muñecas y los muslos como los efectos de un terremoto. Ojalá no haya gritado. Quizás no. Alcancé a oír la respiración acompasada y tranquila de Brianna. Volví a caer sobre la almohada, temblando débilmente. La repentina agitación había bañado mis sienes en sudor. «Jesús, María y José», murmuré, mientras mi corazón volvía a latir con normalidad. Uno de los efectos de dormir a deshoras es que se deja de soñar en forma coherente. En los primeros y largos años de maternidad y más tarde los de residencia y las noches de guardia, me había acostumbrado a caer dormida de inmediato apenas me acostaba. Los sueños eran inquietas llamas en la oscuridad, como neuronas disparadas al azar, recargándose para el día de trabajo. Últimamente, al volver a un horario más normal, había vuelto a tener sueños normales, y ya fueran pesadillas o sueños agradables. También me había familiarizado con este otro tipo de sueños. Por lo general, tales sueños llegaban flotando, suaves como el roce de sábanas de satén, y aunque me despertaban, volvía a quedar dormida de inmediato. El recuerdo brillaba tenuemente, pero no duraba hasta la mañana. Este era diferente. No recordaba mucho del sueño, pero sí algunas manos que me agarraban con fuerza y una voz que me gritaba, cuyo eco aún resonaba en mis oídos al compás del latido de mi corazón. Me puse la mano en el pecho, sobre el corazón, sintiendo la suave dureza de mi seno bajo la seda. Brianna dio un suave ronquido. Después su respiración volvió a la cadencia normal. Recordé cuando Brianna era pequeña, el ritmo lento que sonaba en todo el cuarto a oscuras.
El latido de mi propio corazón se hacía cada vez más lento bajo mi mano, bajo la seda oscura, como la mejilla de un niño. Cuando se amamanta un bebé, la curva de la cabecita repite exactamente la curva del seno del que amamanta, como si fuera un reflejo de la carne que le dio vida. Los niños son suaves. Cualquiera que los contemple puede apreciar la piel tierna y sentir la suavidad de pétalo de rosa que invita a acariciarlos. Pero cuando se vive con ellos y se los ama, esa blandura penetra hacia el interior. Las articulaciones son como goma derretida y cuando se las besa con fuerza, los labios se hunden sin chocar con los huesos. Al apretarlos contra el pecho, el cuerpo parece derretirse y moldearse como si en cualquier momento fuera a meterse otra vez dentro de ti. Sin embargo, desde el principio cada niño tiene una pequeña veta de acero que dice «Yo soy» y forma el núcleo de su personalidad. En el segundo año de vida, los huesos cogen fuerza y el niño se mantiene erguido, con el cráneo ancho y sólido como un casco que protege el interior. Y el yo soy también crece. Al mirarlos, casi se puede ver duro como la madera brillando a través de la piel traslúcida. A los 6 años se emergen los huesos del rostro y el alma que oculta se manifiesta a los 7. El proceso continúa hasta llegar a su punto máximo durante la adolescencia, cuando toda blandura se oculta tras las capas de las múltiples personalidades nuevas que los adolescentes prueban para defenderse. En los años siguientes, la dureza se extiende hasta el centro, mientras se encuentra y fija las facetas del alma, hasta que el yo soy se sitúa, delicado y detallado como un insecto en el ámbar. En mi caso pensaba que ya había pasado aquella etapa hacía tiempo y que había perdido todo vestigio de blandura y estaba en camino a una madurez de acero. Pero la muerte de Frank me había resquebrajado y las grietas crecían. Ya no era posible negar algunas cosas. Había traído a mi hija a Escocia con la esperanza de que su coraza fuera lo bastante fuerte como para resistir, para poder llegar al centro de su ser. Pero ya no resistía la soledad de mi identidad y no tenía protección para la blandura en mi interior. Ya no sabía quién era ni quién era ella, solo sabía lo que debía hacer. Pues habría regresado y había vuelto a soñar con el aire fresco de las tierras altas, y la voz de mi sueño aún repercutía en mis oídos y en mi corazón, y se repetía con el sonido de la respiración de Brianna. Tú eres mía, había dicho, mía, y no te dejaré ir. Bueno, he terminado con los capítulos de hoy. Y bueno, les cuento que me encantó leerles. Así que bueno, me despido. Gracias a todas por escuchar. Y nos vemos mañana, nos escuchamos mañana. Saludos.